Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y nos da la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante glorificando su nombre cuando todos y cada uno de nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Él y le pedimos a Dios misericordia para que nos ayude a comprender su palabra. Y el Señor, que nos ama a todos y cada uno de nosotros, permite que sus siervos tengan algo siempre para compartir para con su pueblo, y así su pueblo pueda ser enriquecido con la palabra del Señor, y al final del día que todos y cada uno de nosotros podamos decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sabemos que Dios es maravilloso y siempre nos ayudará a seguir adelante en su obra, en el plan que Él tiene para nosotros, el propósito que Él tiene para nosotros, y nos ayudará a seguir adelante para la gloria de su nombre en todo lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Amén. Así que le damos gracias a Dios en este día y nos disponemos a compartir la palabra del Señor, continuando una vez más, en este caso en el libro de Juan, pero en el capítulo 2. Así que gracias al Señor hemos culminado con el capítulo 1, pero hoy en adelante pues seguiremos glorificando el nombre del Señor como siempre lo hacemos. Amén. Así que rogamos a Dios que todos y cada uno de nosotros podamos tener nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro subconsciente, todo nuestro entero ser, nuestro corazón, si pudiéramos decir, dispuestos para recibir la palabra del Señor, y al final de cuentas que todos nosotros podamos maravillarnos de lo que Dios ha dejado para sus hijos, para su pueblo, para que pueda ser fortalecido y enseñado en la palabra del Señor, y como siempre decimos que al final de cuentas todos podamos dar gloria al Señor. Amén. Así que vámonos al libro de Juan para los que tengan la Biblia a su mano. Libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 12. El tema de este día será ver para creer, como nosotros lo vamos a ver más adelante, pero que en este caso en particular vamos a partir, como es el inicio de este bloque de versículos, vamos a leer los 12 versículos para la gloria del Señor. Amén. Así que vámonos al libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12 para la gloria del Señor. Y en este caso en particular vamos a estar hablando acerca de las bodas de Caná, la cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por darnos una oportunidad más de poder compartir su palabra en este día? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia sobre nosotros, por darnos la vida, la salud, el bienestar.
Gracias por darnos la fortaleza para poder levantarnos de nuestra cama, Señor, y poder hacer los quehaceres de cada día, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Te rogamos y te suplicamos de todo corazón que tú permitas que en este momento todos y cada uno de nuestros hermanos, cuantos haya de ellos, Señor, que estén sufriendo, que estén pasando por un dolor, por una angustia, por una dificultad, por una necesidad, te suplicamos, Señor, que tú puedas hablar a tu pueblo, Señor, que tú puedas traer a ellos la necesidad que ellos tienen, Señor, si es una necesidad física, una necesidad de un consejo, una necesidad incluso monetaria, Señor, que seas tú supliéndole la necesidad que ellos tienen, o incluso si es una palabra de aliento y de fortaleza, úsanos, Señor Santo de Israel, si te place en esta tarde, pero de antemano te rogamos que ayudes a tus siervos, Señor, enviando a aquellos que les darán esa palabra de aliento que necesitan, Padre amado. Te lo suplicamos, Señor, a todos aquellos que estén con dolor por alguna pérdida de un ser querido, que seas tú consolándolos siempre, Señor, y ayudándolos a seguir adelante. Y si alguno de ellos se encuentra, Señor, con algún dolor físico, si a ti te place, Señor, que en esta noche tú puedas pasar tu mano poderosa sobre él y sanarle, Señor, y glorificarte en su vida, y que ellos puedan darse cuenta, Señor, aunque sea de esta manera, pero puedan comprobar, Señor, que tú eres el único Dios verdadero que vive y reina para siempre. Gracias, Padre amado, porque sabemos de antemano que tú te places, Señor, en bendecir a tu pueblo y en glorificar tu nombre sobre sus vidas. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Pero también, Señor, te suplicamos de todo corazón que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú enseñándonos a nosotros a través de tu palabra, como siempre lo has hecho, que seas tú guiándonos, Señor, que no permitas que el enemigo traiga a nuestra mente de ninguno de nosotros ninguna otra cosa que no sea tu palabra, que no sean palabras de bendición, que no sean pensamientos para glorificar tu nombre entre todos y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias de verdad porque tú eres bueno con nosotros y siempre has sido misericordioso. Bendito seas por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy y pedimos y rogamos al Señor que nos bendiga a través de la clase de hoy, como siempre lo ha hecho, y nos ayude a entender y a comprender el propósito por el cual el Señor nos ha traído aquí en la tierra, y al mismo tiempo que nos ayude y nos confirme su palabra en nosotros, para que nosotros podamos andar de una manera firme, recta, justa, santa y agradable al Señor. Amén. Así que el versículo que vamos a estar meditando hoy es en el versículo 11. Perdón, ese no es. En el versículo 11, ahí les ruego que me disculpen, en el Juan arriba dice 1.50, no era 1.50, era 2.11, así que por alguna razón parece que lo olvidé. Pero es el versículo 11 el que está abajo, donde dice las bodas de Caná, los cuales dicen así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y el tema de este día será ver para creer, hablando de una manera, en cierto sentido, como que si los discípulos hubiesen tenido necesidad de ver algo para poder terminar de creer, o para creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vámonos a seguir para la gloria del Señor. Ahora, antes que nada, quisiera compartirles esto. En las próximas 4 semanas, voy a traer aquí la diapositiva. En las próximas 4 semanas vamos a estar meditando bajo este bloque de versículos, donde avisamos, en este caso en particular, que seremos lo más educado que podamos, lo más respetuoso que podamos ser con la ayuda del Señor, sin herir la sensibilidad de los oyentes, porque lo único que tenemos en mente y en el corazón es compartir y enseñar la palabra de Dios. Y se los digo porque más adelante ustedes van a poder descubrir que verdaderamente va a haber temas donde va a ser un poquito difíciles para algunos, un poquito espinosos para otros,
pero nosotros entendemos, de verdad que entendemos de todo corazón, que van a ser muy difíciles para algunas personas el querer o el poder aceptar la enseñanza, que como le decimos, la enseñanza no es nuestra. Lo que traemos es la enseñanza de la palabra del Señor y lo vamos a compartir como tal. Pero de antemano, le digo, vamos a compartir mensajes donde va a ser muy difícil para muchas personas. No para nosotros compartirlos de ninguna manera, porque nuestra intención de nuestro corazón es compartir siempre la palabra del Señor para que sea el Señor siempre glorificado. Si nosotros trajéramos nuestras propias palabras y las personas las aceptaran, ya no estarían aceptando la palabra de Dios, sino que estarían aceptando nuestras palabras y estaríamos robándole la gloria a Dios. Pero en este caso en particular, nosotros queremos solo compartir y únicamente compartir la palabra del Señor. Así que en las próximas semanas vamos a ir de lo más suave hasta lo más difícil, le digo yo, y empezaremos con la credulidad de los discípulos de Jesucristo, que es la clase de hoy, la clase del próximo domingo. Hablaremos del vino, como lo vimos ahorita, que Jesús convierte el agua en vino, que a veces, créeme, se toma de una manera equívoca y al final de cuentas las personas terminan errando creyendo que la Biblia les da soporte a lo que ellos están practicando, pero no es así. Y de verdad que les ruego de todo corazón que los tomen todo con paciencia, que lo tomen todo con amor, sabiendo que lo único que traemos nosotros es la palabra de Dios. Y les digo, no se van a arrepentir de haber escuchado este mensaje porque va a ser muy beneficioso para su alma, para su vida, para sus pensamientos, para su corazón. Y al final de cuentas, si usted se deja enseñar por Dios a través de su palabra, al igual que todos nosotros, terminará dándole la gloria a Dios al final. Amén. La clase que le sigue, la tercera clase, vamos a hablar de la familia, en este caso, como lo leímos ahorita, que hablaron de los hermanos de Jesús, y la más difícil que va a ser para muchos oyentes, porque le digo, nosotros entendemos y comprendemos de todo corazón que hay todo tipo de personas que nos escuchan. Yo sé que hay personas cristianas que nos escuchan. También conozco que hay personas que pueden ser ateas, que no creen en nada. Algunos creen en sí mismos. Algunos que pretenden creer en Dios, pero que en realidad no es así porque no practican lo que Dios dice en su palabra. Y algunos otros, le digo, de otras denominaciones o de otras religiones, como yo estoy consciente de personas como testigos de Jehová y católicos que todavía hasta el día de hoy, gracias al Señor por su misericordia, pues nos siguen escuchando y por el respeto que todo ser humano se merece, pues de esa manera queremos compartir la palabra del Señor, con respeto, hablando y enseñando la palabra del Señor, no lastimando, no hiriendo, no acusando, no apuntando con el dedo, no criticando de manera negativa absolutamente a nadie, sino todo lo contrario, ayudándoles a entender y comprender que lo único que necesitamos es a Dios y en este caso en particular a su palabra para que nosotros podamos vivir en paz, quieta, sabia y santamente como el Señor lo pide y lo demanda de todos y cada uno de nosotros. Porque no es de que si queremos hacerlo como la Biblia dice, es que en realidad necesitamos hacerlo como la Biblia lo dice. Amén. Así que el último punto y el más difícil para muchos será el de María, que en realidad en este libro se aparece como un personaje bíblico que intercede por aquellas personas que necesitan, se les acabó el vino en la boda y aclama, pide a Jesús y de ahí le dice a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les dijera que hicieran. Jesús da una respuesta a María, en este caso en particular, no digo que es negativa, pero da una respuesta dando a entender que no era su tiempo, pero termina haciéndolo como un hijo obediente, termina haciendo lo que María ha pedido, ¿no? Y aquí lo tenemos pues entre paréntesis como intercesora e incluso como algunas personas la tienen como divina. Pero que les digo, de todo corazón se los digo,
de verdad va a ser un momento muy maravilloso donde vamos a aprender la palabra del Señor, conocer más a profundo la palabra del Señor, y nuestro propósito no es venir apuntando absolutamente a nadie, sino que como ustedes pueden comprobar, tenemos mucho tiempo, ya si no mal recuerdo, Facebook me estaba recordando en los otros días, tenemos más de un año compartiendo la palabra del Señor. Sé que ustedes en el internet, en línea, en Facebook, tal vez incluso en YouTube, se han podido dar cuenta que empezamos ya casi al terminar el libro de Mateo, pero era porque lo estábamos compartiendo con los jóvenes en la iglesia, pero que ahora empezamos con el libro de Juan, y los temas que vamos a hablar, usted se da cuenta, o sea que no lo hicimos con ningún mal propósito, sino que son precisamente los temas que van a salir del capítulo 2, en este caso, de las bodas de Canaán. Amén. Así que no se cohiba ninguno, no se moleste, no se entristezca antes de cuenta, no saque conclusiones, espere, escuche el mensaje, escuche la enseñanza, y después al final de la enseñanza pues usted saca sus propias conclusiones, revisa su propia Biblia para asegurarse si realmente le estoy diciendo yo la verdad, y al final de cuentas, si usted descubre que lo que les comparto es verdaderamente lo que usted tiene en la mano en su Biblia también, pues gloria a Dios por esa oportunidad que le ha dado a usted de poder descubrir que lo que único que deseamos compartirle es solo la palabra del Señor. Amén. Así que nadie se me ofenda ni saque conclusiones hasta que termine cada una de las clases que vamos a estar dando en las próximas 4 semanas. Amén. Porque usted tiene que entender y comprender que les amamos verdaderamente en el Señor, a pesar de que no estamos juntos los unos a los otros. No podemos experimentar, expresar, compartir ese amor con ustedes, pues porque están en la distancia, pero que de igual manera si estuvieran con nosotros, si nosotros estuviéramos en nuestra propia iglesia, los trataríamos igual, de la misma manera, con el amor que Cristo nos ha dado, compartiéndolo entre todos nosotros. Y como siempre pido a Dios, Señor, permite, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos amarnos como tú deseas que nosotros nos amemos. Así que ya explicado esto, les digo, no se pongan tristes ni molestos, sino esperen, terminen las clases y después sacan sus propias conclusiones. Amén. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que vamos a continuar con la clase de hoy, que es la credulidad de los discípulos, no la incredulidad, la credulidad. Y como habíamos hablado, estamos hablando que era una boda en Caná de Galilea, y al igual que toda boda, pues existe, ¿no?, toda clase de invitados. En las bodas encontramos, bueno, especialmente en México, encontramos padrinos para todo. Padrinos para la bebida, padrinos para la comida, padrinos para el anillo, padrinos para el pastel, padrinos para rentar el local, padrinos del que va a traer la música, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí podemos sacar todas las ocurrencias que han venido saliendo a través de la historia hasta el día de hoy, que a veces parece una lista interminable, ¿no? Pero que les digo, hay padrinos absolutamente para todos, hay invitados de todo tipo, incluso están como invitados las personas comunes y corrientes que solamente traen un presente a las personas, y algunos otros que no traen presente, pero que están ahí mismo presentes, gozándose con las personas que están de matrimonio en ese día. ¿Amén? Pero entre esos invitados en la boda que vamos a ver hoy de Caná de Galilea, encontramos número 1 a María, la madre de Jesús, en el versículo 1. Número 2, tenemos como invitados a Jesús y a sus discípulos en el versículo 2 de lo que leímos hoy también. Y número 3, tenemos como invitados a los hermanos de Jesús, que están en el versículo 12. Y en este caso en particular no nos dice cuántos ni cuáles hermanos de Jesús son los que fueron a Caná de Galilea, pero sí nos dice pues que hubo una cantidad de ellos que asistieron a esa boda, y que al final de cuentas, pues como siempre vemos, ¿no?, son personas que son del vínculo familiar de Cristo, ¿no? Y más adelante, no sé si tengo por aquí escrito, pero me parece que sí escribí, pero que más adelante vamos a ver
y vamos en este caso en particular, a comprobar del por qué la razón nosotros conocemos y sabemos que son familiares, o sea, medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, esperemos a llegar a ese punto número 3. Dice, pero en esta ocasión hablaremos de la credulidad de los discípulos de Jesús, donde en el versículo 11 nos dice que en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, número 1, ¿cuál fue la señal? Pues convertir el agua en vino. Pero prestemos atención que la Biblia dice que este fue principio de señales en Caná de Galilea, no principios de señales en la vida de Jesús, lo cual es totalmente diferente, porque debemos de recordar que Jesús ya había hecho una señal maravillosa anteriormente y era el que le había hecho saber a los discípulos que Cristo conocía el corazón y el pensamiento de todos los hombres, y esto lo vimos en el capítulo 1, versículos 45, 47 al 50, donde en este caso Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y le dice, antes de que Felipe te fuera a buscar debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael comprende que es el Cristo, es el enviado de Dios, y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Cristo le dice, solamente porque te dije te vi, ¿ya con eso crees? Dice, espérate, que cosas mayores que estas verás. Entonces ya Jesús había hecho en este caso en particular, esta señal tan maravillosa, ¿no? De hacerle entender a sus discípulos que él conocía todos los corazones de los hombres y los pensamientos que había en ellos, ¿no? Como les había explicado en las clases pasadas, no hay nada que se le pase por alto al Señor. Y si estando Él en la tierra conocía los corazones de los hombres y no había nada que pudiera ocultarse de Él, ¿se imaginan ahora que ya Él ya está glorificado en el cielo? ¿Cómo no va a conocer el corazón de todo ser humano? Incluyendo las cosas que hacemos en oculto. Porque no todas las cosas, no toda la realidad de nosotros o la entereza de nosotros se muestra ante el público. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos ocultamos cuando estamos en público. A veces presentamos otra cara. Y se lo digo porque nos ha tocado a nosotros experimentar en ambos lados, con tanto como cuando estábamos disgustados en casa y a veces íbamos a la iglesia y miramos a los hermanos y ¡ching! Entonces nos aparecía la sonrisa y Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Pero salíamos del culto en aquellos tiempos, le digo en los principios, ¿no? Cuando recién íbamos conociendo a Dios y después regresamos a casa y otra vez regresamos con la cara como que si trajéramos un marro, un machete listos para pelear, ¿no? Pero de la misma manera nos ha tocado la oportunidad, de la otra manera, cuando nos ha tocado ver a los hermanos que están molestos o discutiendo por algo y nos miran y Dios le bendiga, hermano, y pasamos y otra vez sigue esa discusión, ¿no? O sea, son cuestiones que hay dentro del ser humano, cosas que en alguna ocasión en la vida, ¿no? Vamos todos a poder descubrir que no todas las cosas se van a ir de nosotros. No estoy hablando de pecado, es totalmente diferente. El pecado sí tiene que irse y tiene que irse para siempre, para la gloria de Dios. Y lo que no se pueda uno equilibrar de sí mismo, pues clamar a Dios para que Dios le dé la fortaleza. Pero que le digo, hay actitudes o caracteres en nuestra vida que nos identifican como únicos delante del Señor, como personas individuales, diferentes, pero que no precisamente indican que es pecado, sino que simplemente indican la persona que usted es. Y en este caso, pues, la Biblia nos dice, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros, pues, somos diferentes, ¿no? Y le digo, pero que en este caso en particular todo lo que incluso pudiéramos hacer en oculto, pues al final de cuentas el Señor lo sabe todo y en este caso en particular no va a haber nada que le podamos ocultar delante del Señor, pero como le digo, esta fue una de las señales que pudimos ver cuando menos en el libro de Juan
esta maravilla tan tremenda de hacer saber a los discípulos que él conocía el corazón de los hombres, pero que en Galilea el principio de las señales fue convertir el agua en vino. Ahora, perdónenme, reconocemos que la Biblia no dice directamente que los discípulos no creían que Jesús era el Mesías, el rey de Israel, aquel que había sido enviado por Dios para salvar al pueblo de Israel. Pero lo que sí podemos decir es que en el versículo 11 nos indica como que todavía había algunos de los discípulos que no terminaban de creer que Jesús era el Mesías, porque la Biblia dice en el versículo 11 que sus discípulos, dice al final, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuándo creyeron en él? Cuando vieron la gloria manifestada de Jesús en este principio de señales que hizo en Caná de Galilea, el cual fue convertir el agua en vino. Al ver ellos esa señal de Jesucristo, esa gloria manifestada de Cristo, terminaron por convencerse y terminaron creyendo que Jesús era el Cristo. Por eso dice el título que tenemos hoy, Ver para creer. No es que fueran personas que decían, no, no creo, hasta no ver o no creer. No, sino que ellos, en el caso en particular, en estos discípulos que habla, eran personas que parecía que había algo que les hacía falta por terminar de creer que Jesús era el enviado de Dios. Y esta incredulidad no es algo, o es algo que no se ve muy a menudo en la Biblia, pero que se ve que le sucede a ciertas personas que son tanto del círculo familiar de Cristo como del círculo dentro de sus discípulos. En esta ocasión estamos hablando de algunos de y podríamos decir entre Juan, porque acuérdense que Juan es el que está narrando el Evangelio, eh, Andrés y Pedro, que en este caso Andrés fue el que le dijo a Pedro, hemos hallado al Cristo, pero que le digo, el decir que han hallado a Cristo no confirma que verdaderamente había creído en lo profundo de su corazón que era el Cristo, pero sí lo dice con convicción. Le dice, hemos hallado a Cristo. Y de ahí tenemos a Felipe diciéndole a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. En este caso en particular le digo, Natanael, le digo, Felipe lo muestra de una manera diferente, pero como le digo, Juan no se muestra aquí. Pero de Natanael no podemos decir lo mismo, porque Natanael, cuando se encuentra con Jesucristo en los versículos que leímos ahora, en los versículos 47 al 50, donde se encuentra con Jesús, él le dice que él es el Hijo de Dios, que él es el Rey de Israel. Y Jesús confirma y reconoce que Natanael ha creído verdaderamente en él. Y él le dice, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿con eso te bastó para creer? O sea, Jesús confirma que Natanael sí había confirmado, o sea, había declarado de lo profundo de su ser que Jesús era el Hijo de Dios, era el Rey de Israel. Y le digo, de los demás, pues debiéramos de ponerlo en duda porque solamente el Señor sabe quién de ellos de todo corazón había declarado que Jesús era el Cristo. Pero aquí en el versículo 11 nos muestra que no habían creído todos, porque dice, y sus discípulos, no dice, y sus discípulos. No podríamos aislar a Andrés, no podríamos aislar a Pedro, no podríamos aislar a Felipe o a Juan, porque está hablando en plural. Por eso dice, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuándo? Una vez más, cuando Cristo manifestó su gloria, convirtiendo el agua en vino. Ahora bien, a las personas que también, hay otras personas que también, les sucede este tipo de incredulidad como las que vamos a mostrar ahora en lo siguiente. Solo mencionaremos dos casos que son muy conocidos por algunos, pero otros que no son muy conocidos por las personas, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar del vínculo familiar de Jesús, el cual eran sus hermanos. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9, habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús y dice así, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron a sus hermanos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora bien, cuando hablemos del punto número 3, donde se habla de la familia, pues profundiremos más en cuanto a que debemos de conocer que verdaderamente son los hermanos inmediatos de Jesús. Como yo siempre les he dicho, tomando la escritura, tomando un buen diccionario, y en este caso en particular el diccionario ese que les he recomendado, el diccionario Strong, que es el que se dedica a expresar el significado de las palabras en su idioma natal. En este caso, como el Nuevo Testamento se dice que se escribió en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, pues que estas personas que se dedicaron profundo, o sea, a lo profundo de todo corazón a buscar el significado de las palabras, pues nos dan un resultado que es totalmente a lo que muchas personas pudieran pensar. Y le digo, y ahí veremos y descubriremos que verdaderamente se está hablando de la familia inmediata de Jesús. Estamos hablando en este caso en particular de los medios hermanos de Jesucristo, que también son hijos de María y son hijos de José. En este caso, pero le digo, vamos a hablar de ellos cuando lleguemos al punto número 3. Hoy vamos a tratar de enfocarnos en la credulidad de los discípulos y ahora estamos hablando de personas que aún estando dentro del círculo, en este caso familiar de Jesucristo, pues todavía no creían en él, ¿no? No creían que era el Mesías, no creían que era el Hijo de Dios, no creían que era el que Dios había enviado para salvar al pueblo de Israel de sus pecados, como decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en este caso en particular, ¿por qué no creían? Pues me parece que ya hemos hablado una clase o dos, si no mal recuerdo, donde hablamos de que el Mesías verdaderamente los judíos, los religiosos sabían dónde iba a nacer, que era en Belén de Judea, pero que al final de cuentas no lo conocerían, no sabrían quién sería en particular, sabían dónde nacería, tenían que esperar por él, pero no sabían quién sería. Y entonces cuando vemos en la escritura, y más adelante lo vamos a ver, descubrimos que no creen en él porque como no deberían de conocer quién era el Cristo, pues en este caso era hermano de ellos, era el medio hermano. ¿Cómo iban a creer en él si se suponía que no deberían de conocer o de saber quién sería el Cristo, ¿no? Pero más sin embargo, como era su medio hermano, pues al final de cuentas pudieron haber dicho, oye, el Cristo cuando venga no sabremos quién es, como dice en otros versículos de la Biblia. Él dice, pero tú eres nuestro medio hermano, ¿cómo vamos a creerte que tú eres el Cristo? Entonces, al final de cuentas, el versículo 5 del capítulo 7 de Juan indica y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ese es el vínculo familiar, pero también hay otro vínculo, o sea, un círculo donde están envueltos Jesucristo y sus discípulos. Y en este caso en particular, ya vimos al principio, ¿no? En el versículo 11, que dice que allí creyeron ciertos discípulos, pero que no todos los discípulos estaban presentes cuando Jesucristo hizo eso, pero sí estuvieron presentes cuando hizo una multitud de milagros después de ese evento, ¿no? En el recorrido de todo el tiempo que estuvo Jesús con ellos. Y en este caso hablaremos de Tomás, como a veces incluso decimos, ¿no? En nuestro dicho, ¿no? Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Cuando alguien le cuenta a alguien algún suceso que es un poco difícil de creer, dice, no, eso es mentira, yo no lo creo, hasta no ver, no creer como Santo Tomás. Pues saben, mis hermanos, es realidad, es una realidad muy, muy fuerte, muy profunda el descubrir de cómo Tomás, después de haber pasado tantísimo tiempo al lado de Jesús, después de haber visto y experimentado tanto las sanidades, las restauraciones de brazos, las restauraciones de la vista, la restauración de personas inválidas, la resurrección o más bien el revivir de los muertos como el hijo de la viuda de Naín,
como en este caso Lázaro, su mejor amigo, e incluso como la niña aquella, ¿no? De aquel líder religioso, me parece que era, donde le dice a la niña Talita Cumí, que él experimentó todo eso, experimentó la alimentación de los 4000 y luego también más adelante la alimentación de los 5000. Él experimentó incluso cuando Jesucristo calma la tempestad y le dice al viento, calla, enmudece. E incluso miró con sus propios ojos cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro camina sobre las aguas, ¿no? Que después se está hundiendo, ¿no? Porque por alguna razón dejó de creer, ¿no? Lo que estaba pasando, siendo que ya lo estaba experimentando y terminó casi ahogándose, ¿no? Incluso termina pidiéndole ayuda a Jesús. Pero le digo, todos esos sucesos mientras estuvo caminando Pedro, de Tomás lo miró, Tomás lo experimentó, Tomás lo vio y hasta el final, o sea, hasta los últimos milagros que pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo, que fue aquel cuando Pedro le mochó la oreja a un siervo, me parece, de uno de los sacerdotes, de uno sumo sacerdote, siervo o pariente o algo así, y le arrancó la oreja y Jesús viene y se la pone otra vez para atrás, ¿no? Y se la sana, dice. Viene y se la sana Jesús. Hasta ese último milagro, Tomás lo vio, lo experimentó, estuvo ahí. Después salieron huyendo y con todo y eso, Tomás llega un momento donde se convierte en un 100% incrédulo en nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver ahora, ¿no? Así que estamos hablando de ese Tomás en el cual el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4, nos narra que es uno de los discípulos de Jesús. Y ese es el momento donde Jesús selecciona a 12 de sus apóstoles, o sea, no solo discípulos, sino que era un apóstol de Jesucristo. Dice así, Mateo 10, versículo 1 al 4, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Mire hasta dónde experimentó Tomás, hasta echar fuera demonios, hacer sanidades él mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Continúo. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y de ahí continúa mencionando los siguientes, que es Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero note que aquí tiene a Tomás como discípulo y apóstol de Jesús. Este Tomás es el mismo Tomás que dijo en Juan capítulo 11, versículo 16, lo siguiente, cuando hablaron de la muerte de Lázaro, cuando Cristo confirma y le dice a los discípulos, no, sino que les estoy diciendo que Lázaro está muerto, no que durmió, sino que está muerto, dice así el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, él era discípulo con ellos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este es el mismo que también dijo a Jesús en Juan capítulo 14, versículo 5, cuando hablaban de que Jesús es el camino al Padre. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y sabemos que Jesús de ahí en adelante le dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este Tomás es el mismo que no creyó a los discípulos cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado. O sea, Tomás necesitaba prueba de poder ver con sus propios ojos para poder confirmar, en este caso en particular, que Jesús verdaderamente había resucitado. Recuerden que ya había ciertas mujeres que habían visto al Señor Jesucristo, como una, me parece Magdalena, si no mal recuerdo, y había otras mujeres que también habían visto en unos versículos de la Biblia, que también habían visto a Jesús. Ellos les habían dicho a los discípulos, que Jesús había resucitado, sus discípulos no creen. Pedro corre, dice, para ver el sepulcro, lo encuentra vacío, pero al final de cuentas después se topa Cristo con ellos, y cuando Cristo aparece con ellos dentro de medio de ellos, ahí no estaba Tomás. Pero entonces en la siguiente ocasión,
Dice así, estamos hablando de Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, o sea, Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, o sea, donde la lanza de aquel soldado le hizo el hueco en la costilla en su costado, dice, si no viere eso, no creeré. O sea, Tomás necesitaba ver para poder creer. Pero qué interesante que continúa diciendo del 26 en adelante. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, en el lugar donde se reunían, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Ahí estaba lo que Tomás estaba pidiendo. ¿Querías una prueba de que querías ver para poder creer que había resucitado? Aquí estoy. A ver, atrévete. Mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y deja de ser un incrédulo y empieza a convertirte en un creyente. Entonces Tomás respondió, continúo leyendo versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ya con angustia. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios por eso. Y digo gloria a Dios por eso, porque nosotros somos también bienaventurados, porque nosotros tampoco hemos visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero sí hemos creído en Él de todo corazón. Así que bienaventurados siéntanse todos y cada uno de ustedes al darse cuenta que usted no necesitó de ver a Jesucristo como Tomás para poder creer que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Salvador del mundo entero y es el dador de la vida. Y yo digo de verdad que la palabra del Señor es maravillosa. Y en este caso en particular le damos gracias a Dios porque la ha guardado incluso hasta nuestros días para que todos y cada uno de nosotros podamos llegar a conocerla y conocerlo a Él a través de la palabra del Señor. Así que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Así también, hoy en día podemos ver que hay personas, como se los compartí en la semana pasada, que todavía no terminan de creer en Cristo como deberían de haber creído desde hace mucho tiempo atrás. Incluso, si recuerdan, yo les hice una invitación a que leyeran la Biblia para que creyeran y otros terminaran de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey no solo de Israel, sino del mundo entero. A menudo este tipo de personas son personas que no creen en Cristo por nuestras propias palabras, así como Tomás no le creyó a los discípulos, sino que esperan que Cristo venga y se les aparezca como se le apareció a Tomás, para entonces comenzar a creer que es Cristo aquel que da la salvación y la vida eterna. Como muchas personas me han dicho a mí de diferente manera, ¿no? Pero me ha tocado la oportunidad que uno de ellos me ha dicho, bueno, Pablo dice, pero es que tú crees que tú tienes la verdad. Dice, así mismo el Buda, el budista, cree que en su Buda tienen la verdad. También los musulmanes creen que ellos tienen la verdad. Y yo digo, verdaderamente tiene razón. Cada una de las personas creen que su religión tiene la verdad. Pero si nos vamos, como yo les dije en la otra ocasión, ¿no? En un par de ocasiones ya, si alguien quisiera hablarme a mí o enfrentarse a mí en cuestiones de religiones, costumbres y todas esas cosas, pues yo puedo reconocer que hay muchísimas personas que conocen mucho más que yo de la palabra del Señor, que conocen mucho más de religiones y las reconozco, pero lo que nunca podrán arrancar de mi vida es todas aquellas experiencias, tanto inmediatas como otras no tan inmediatas, que el Señor ha hecho en mi vida. Todas aquellas maravillas, milagros y prodigios
que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mis seres queridos, como yo les he compartido, ¿no? En aquel momento incluso puedo compartirles que no solamente son peticiones que uno le ha hecho a Dios y Dios la ha contestado inmediatamente, como en la sanidad de mi nervio ciático, como otros donde incluso no he tenido ni que llegar a pedirle a Dios, como fue el momento aquel que les digo de aquel hombre, que yo les compartí no hace mucho también, de aquel hombre que terminó la predicación en aquel servicio en nuestra iglesia y dijo, hoy Dios quiere sanar de los dientes. Y yo estaba esperando en la fila y 6 personas había delante de mí, 5 personas más o menos, y entonces antes ni siquiera de que él llegase a orar por mí, ya el Señor estaba haciendo el milagro, derritiendo eso que yo le llamo mercurio, en realidad no sé ni qué le ponían a uno, ¿no? Pero que le rellenan el diente de un color como plateado y que se parece al mercurio. Al final de cuentas ni siquiera sé si es mercurio, ¿no? Pero les digo que esa cosa blanca como metálica empezó a derretirse en mi boca. Y le digo yo, esa experiencia con mi Señor, como aquellas que yo les he pedido, Señor, despiértame, que yo quiero, en este caso en particular, que tú me despiertes para darte las gracias por la mañana y que sentí aquellos 3 dedos tocando mi cachete 3 veces. Digo, todo eso que yo he experimentado, incluso la sanación de nuestros propios hijos, que es casi instantáneo, pues nunca lo van a poder arrancar de mi corazón. Así diga el budista que él cree que tiene la verdad, no se compara con la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro propio cuerpo y en la vida de los demás, ¿no? Incluso como hemos visto muchos milagros donde el Señor ha hecho muchas maravillas entre el público cuando ha llevado a sus grandes hombres a predicar en grandes iglesias, en grandes congregaciones, ¿no? Y que le digo que al final de cuentas que el musulmán crea que él tiene la verdad, pues que siga creyendo que él tiene la verdad, mientras que yo y nosotros, usted y yo, podemos experimentar la verdad en nuestros propios cuerpos físicos y en la vida de aquellos que nos rodean. Eso jamás nos lo van a poder quitar. Así que con toda razón yo puedo decir, aunque me digan que ellos crean que tienen la verdad, o esta persona que me dijo que él cree que los demás creen que tienen la verdad, no se comparan con esas experiencias maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Así que incluso cuando alguno pudiera decir, bueno, es que a mí Santo Tomás me hizo un milagro, oye, Santo Tomás era el más incrédulo de todos, ¿no? Lo pudimos ver hoy en día, ¿no? Y lo decimos con respeto, aunque nos causa gracia, porque sabemos que al final de cuentas el Señor lo siguió utilizando para su gloria, pero me refiero cuando dicen el santo fulano o San Martín de Porres me hizo el milagro, o el santo Mangano, o clamé a este, o clamé a otro. Miren, mis hermanos, no nos hagamos locos, leamos la Biblia. La Biblia dice que Él tiene misericordia de aquel que se arrodilla y se humilla delante de Él y le pide que le ayude. Dios, aunque esa persona no esté 100% sirviendo a Dios o no sirva a Dios, la Biblia dice que Dios tiene misericordia. Y si esa persona, aunque sea por ese momento, se arrepiente de sus pecados y le pide y le clama a Dios, Dios, si a él le place, le hace el milagro. El problema está que esta persona que recibe el milagro empieza a echarle los favores y las flores a los santos y a los demás, cuando la Biblia dice que ninguno de ellos puede hacer milagros. El único que hace milagros es Dios. Él es el único que se compadece de la necesidad del ser humano y muchísimas veces, como yo se los dije en un par de clases atrás, muchísimas personas han experimentado el poder y la misericordia de Dios cuando Dios les ha salvado la vida y ni aún así se percatan que es Dios el único misericordioso y que les ha perdonado y que les ha ayudado y que les ha fortalecido y terminan diciendo el santo fulano, el santo mangano, cuando en realidad es Dios quien lo hace. Y en la Biblia podemos encontrar que eso es una molestia, pues, en el sentido de que Dios se molesta porque en lugar de darle la gloria a Él, pues terminan dándole la gloria a todos los demás que no son ni dioses, sino que en alguna vez fueron santos aquí en la tierra, fueron personas
que vivieron en santidad para el Señor, pero que al final de cuentas no dejan de ser humanos. Partimos de aquí, se acabó nuestra historia. Pero ¿quién es el que nos fortaleció? Es Dios. ¿Quién es el que nos dio vida eterna? Fue Dios. ¿Quién fue el que bajó de la tierra a la tierra para darnos salvación? Fue Dios. En este caso, su Hijo Jesucristo nació de María. ¿Quién fue el que se crucificó por nuestros pecados? Cristo. ¿Quién fue el que subió, ascendió a los cielos? La Biblia dice que Cristo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que darle la gloria a otras personas que no son Dios, cuando todo lo planeó y lo hizo Dios? Y le digo, lamentablemente, como le digo, a veces así estamos nosotros, donde vivimos en incredulidad, en el sentido de que decimos sí creo en Dios, pero no nos atrevemos a abrir la Biblia para descubrir la verdad de que verdaderamente Jesucristo es el único Dios. Como dice él mismo, de sí mismo incluso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todavía les digo, muchas personas dicen sí creo en Dios, pero no hacen lo que Dios pide y demanda a través de su palabra. Así que continúo, cerramos el paréntesis ahí, continúo y en este caso en particular quisiera compartirles que en aquellos días los discípulos tenían como fuente y base para su credulidad a Jesucristo mismo. ¿Cómo fue que Tomás se convenció de que Jesucristo verdaderamente había resucitado? Pues apareciendo Jesucristo mismo. Ellos tenían como base para creer en Cristo a Jesucristo mismo en sus días, y no solamente a Jesucristo mismo, sino también a los milagros que Jesús hacía. Nosotros hoy en día tenemos la escritura, como yo les dije en la clase pasada. Vengan y vean que aquí está todo en la Biblia y no necesitan leer la mía, lean la suya que usted tiene en casa y usted va a descubrir que verdaderamente la salvación y la vida eterna solo se encuentran en Dios a través de Cristo Jesús. Y como les digo, nosotros no tenemos a Cristo como tuvieron los discípulos, pero tenemos la escritura que nos describen cómo era Jesús y que en este caso nos describen a Jesucristo, su carácter, su actitud, su tendencia hacia aquellos que tenían necesidad, que aquellos que incluso algunos le pedían por su sanidad, otros le pedían por las sanidades de sus siervos o de sus seres queridos, otros incluso ni les pedían, como fue aquel paralítico de Betesda que ni le pidió nada y Jesús en su misericordia, teniendo compasión de él, lo sana. Y así sucesivamente nosotros no lo tuvimos, no vimos a Cristo, pero la Biblia nos describe todo lo que Cristo hizo, dijo y cómo era Él, y que al final de cuentas, esos milagros que Jesús hacía en la antigüedad, en este caso en el Nuevo Testamento, en los tiempos de los apóstoles, todavía no han terminado. Todavía continúan con nosotros y en los que nos rodean. Los milagros, aquellos que, como yo les he compartido, milagros que han sido hechos en mi vida propia y que han sido hechos en mis hijos, y que algunos milagros que incluso no se miran en la Biblia, pero que al final de cuentas no dejan de ser milagros instantáneos que Dios hace en la vida de nosotros. ¿Como cuáles? En la Biblia yo no he leído en ninguna parte, al menos que se haya pasado de noche, como a veces decimos uno, oye, ¿cómo es que pasé por aquí y no leí esto en lo anterior? ¿Cómo no lo entendí, no comprendí, no sabía que estaba aquí? Pues a veces pasamos de noche y no comprendemos bien lo que estamos leyendo, pero que yo en realidad hasta el día de hoy en toda la Biblia no he podido descubrir que se diga que haya el Señor sanado a alguien de los dientes. Sí he visto que sana paralíticos, que sana ciegos, sordos, mudos, sana a los endemoniados, resucita o revive a los muertos, pero en ningún caso he visto que sana de los dientes. Y ese milagro yo lo recibí. Yo fui sanado de una muela y de unos dientes que tengo enfrente. Le digo, aún esos milagros que tenían los discípulos como prueba, como base, nosotros lo tenemos hoy, al igual que su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso y todas y cada una de las cosas que Dios hace
de las cuales nosotros no las vemos en la Biblia, pero las vemos que las hace en nosotros y en nuestros seres queridos. Amén. Así que le damos la gloria y la honra al Señor por ser tan maravilloso con nosotros. Y así los dejo con la pregunta del millón y me gustaría pasárselos en la diapositiva que hoy sí se las preparé. La pregunta es, ¿todavía estás en la incredulidad? A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¿Todavía estás en la incredulidad? ¿O todavía no terminas de creer en Cristo como tu único Señor y Salvador personal? A pesar de todas las pruebas que te hemos dado desde hace un año y que seguimos dando hasta estos momentos, pues saben, mis hermanos, ruego al Señor que de hoy en adelante ya no sea así, que usted verdaderamente pueda dedicarse al Señor, dedicarse a la escritura de su palabra y descubrir que verdaderamente Jesús es el Señor y Dios de todos nosotros, el único camino, la única verdad y la única vida para todo ser humano. Así que ruego al Señor que ya no sea así, sino que las pruebas que la Biblia nos da sean suficientes para que todos y cada uno de nosotros creamos de todo corazón que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie, escúchelo bien, absolutamente nadie va a venir al Padre sino por Jesucristo mismo. Porque eso lo dijo Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Así que pudiéramos decir, no, el hermano Pablo solamente está engañando, está diciendo, no lo dije yo, lo dijo Cristo. Nadie vendrá a la presencia del Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede leerlo en su propia Biblia. Juan capítulo 14, versículo 6. Así que mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, gracias le damos a Dios por esta oportunidad y permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender que lo único que necesitamos en nuestra vida es a Dios. Y obviamente su palabra para saber guiarnos, para saber lo que Dios pide y demanda de nosotros y que todos y cada uno de nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Y una vez más les digo, no se detenga, véngase a las clases, termine, si usted determine al final de la clase y dése cuenta y juzgue usted mismo o usted misma, perdón, si lo que le estamos diciendo es la verdad, al compararlo usted con la Biblia, con su propia Biblia, la que usted tiene en sus manos. Amén. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Ruego al Señor que haya sido placentero para todos y cada uno de ustedes y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos terminar siempre dándole gloria a Dios por su amor, su misericordia y su paciencia para con nosotros, porque hasta el día de hoy muchos de nosotros, me incluyo yo mismo, necesitamos seguir siendo enseñados por Dios a través de su palabra. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo y como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares compartiendo la palabra del Señor y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite y reciban un caluroso abrazo de parte de nosotros para todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias por todo lo que están haciendo para la gloria de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.